Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta, es la segunda clase abierta que estamos dando dentro de la propuesta de formación en las bases teóricas de la medicina china. Bien, vamos a ir dando un poco de contexto de qué se trata esto. El programa, como lo ven ahí en pantalla, de lo que vamos a estar viendo hoy es bastante extenso. En realidad vamos a hacer una suerte de síntesis o resumen de estos temas con la idea que después el que quiera profundizarlos tenga la posibilidad, porque son temas que llevan su tiempo de estudio y de asimilación, ¿no? Un poco vamos a estar hablando de esto, de las causas de la enfermedad, principalmente desde el punto de vista de la medicina china, de los factores patógenos, de un método de clasificación o de ordenamiento de las enfermedades que se llama los 8 principios Obagang, y cómo podemos esto utilizarlo de forma práctica en la lengua. Acá, como comentario, había una persona que me decía: si la escuela se llama Escuela de Prácticas Orientales, ¿por qué están enseñando tanta teoría? Bueno, se trata de el arte del diagnóstico, o de poder identificar una patología para después hacer un tratamiento. Las prácticas estarían dentro de los tratamientos. También es una práctica, es la práctica del diagnóstico, de la observación. Esto, digamos, si bien hay una teoría que estamos estudiando, como les decía, esto forma parte de las bases teóricas de la medicina china, que es todo un conjunto de conocimientos que después se pueden aplicar en las distintas ramas de la medicina china. Cuando hablamos de medicina china podemos estar pensando en acupuntura, en masaje, en qigong, en terapia con emisión de chi, ventosa, moxibustión, etcétera, etcétera. Todas la fitoterapia. Bueno, hay muchas ramas. Las raíces de este árbol, de este árbol que es la medicina china, que ha dado tantos frutos, las raíces son las bases teóricas, que son en común. Entonces no importa si uno es acupuntor, masajista o practicante de qigong, siempre podemos referirnos a estas bases teóricas para estudiar. Entonces estaríamos dentro de lo que sería el módulo de teoría básica, lo que es fundamentos de la medicina china. Este va a ser el segundo seminario. El seminario anterior lo vimos el mes pasado. Para los que no lo vieron, está disponible también. Y después esto se puede complementar, por ejemplo, con todo lo que es la teoría de puntos y canales, lo que es anatomía energética según la medicina china, y también lo que es la identificación de síndromes o la práctica del diagnóstico, que es como un poco más avanzado. Nosotros estamos hoy todavía dentro de lo que sería la teoría básica, como para que nos vayamos ubicando. Entonces, esto fue la clase anterior, que si no lo pudieron ver, después me preguntan, yo les digo cómo acceder al material. En el canal de YouTube está ahí disponible. Estuvimos hablando, por ejemplo, de lo que es teoría yin y yang, 5 elementos también, y sustancias fundamentales y las funciones de los órganos internos. Entonces no vamos a repetir hoy todo lo que se vio en aquella clase. Quizás hagamos algunas menciones, pero si se sienten un poco desorientados, bueno, entiendan también, esta es la segunda parte, ¿no? Tienen que ver a veces la primera parte si les quedan dudas, si no la vieron todavía. De todas formas, voy a tratar de que sea integrada esta clase para que no tengan que no estén tan en el aire, que puedan entenderla, aunque lo vean solo esta clase, que tengan elementos suficientes como para entender de qué se trata lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar conversando entonces sobre estos temas que están ahí en el programa. En primer lugar, vamos a hablar sobre las causas de la enfermedad, dentro de los cuales van a estar obviamente los factores patógenos, que es el segundo tema, y después vamos a ver cómo empezamos a ordenar o clasificar esta información en 8 principios básicos, de los cuales después nos podemos llegar a una aplicación práctica para que ustedes se lleven algo, que puedan ir practicando, que puedan ir haciendo una suerte de auto-observación, o puedan también, quienes estén con personas a cargo o que ya estén tratando pacientes, empezando a ver un poco de las lenguas, que es una forma de diagnóstico, es una herramienta de diagnóstico, siempre se toma como un elemento de diagnóstico porque puede servir para empezar a entender cuál es el desorden energético que podría llegar a estar presente en una persona que presenta alguna patología. De todo lo que vamos a ver acá, después hay material extra, que es la formación, digamos, lo que fue el año pasado, la formación en fundamentos de medicina china, que
está disponible. El que quiera acceder a eso después se comunica conmigo y le explico bien cuáles son los pasos para llegar a eso. Bien, entonces acá voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a empezar a conversar entonces con ustedes sobre las causas de la enfermedad. Bien, cuando hablamos de las causas de la enfermedad, tenemos que definir un poco primero el concepto de enfermedad o concepto de patología. En la medicina china vamos a estar pensando en un modelo, vamos a tratar de explicarlo como muy sencillo, ¿no? Tenemos la energía vital, que es la que de alguna manera lleva a cabo todas las funciones del organismo, versus, o sea, contra alguna energía patógena que pueda llegar a estar afectando esa energía vital. Bien, ya vamos a estudiar cuáles son esas energías patógenas, pero básicamente tenemos esta idea de que nuestras funciones vitales se llevan a cabo porque hay una energía que lo sostiene. Toda la medicina china está basada en una concepción energética del cuerpo humano. Una parte de esa energía se encarga de lo que son, desde el punto de vista de la medicina china, ¿no? De lo que son las funciones defensivas, lo que nosotros podríamos identificar quizá como sistema inmune o la función de calentar, por ejemplo, de mantener el metabolismo basal, la temperatura del cuerpo, y también de mantener los factores patógenos, prevenir que invadan al organismo, ¿no? Acá el concepto es que si la energía vital, ¿no? Que se compone de esta parte defensiva y una parte, digamos, nutritiva, que da sostén a las funciones vitales, es mayor que el factor patógeno con el que nos podemos estar enfrentando, por ejemplo, viento, por ejemplo, frío, por ejemplo, algún factor patógeno epidémico, como puedan ser, no sé, bacterias o alguna intoxicación o lo que sea. Mientras la energía vital sea mayor en relación, no se va a producir la enfermedad. Cuando la energía vital disminuye por algún motivo o el factor patógeno es muy fuerte, bien, no es lo mismo un frío moderado, leve, un frente frío que entra y nos refresca, que estar, digamos, expuesto a un frío extremadamente fuerte que hay en algunas regiones. Por ejemplo, si el factor patógeno es muy fuerte, termina invadiendo o de alguna manera venciendo, por ejemplo, la energía vital, que una de las funciones que tiene es calentar el organismo, ¿no? Podemos tener hipotermia en un caso extremo de invasión de frío si estamos en situaciones muy adversa. Entonces siempre hay una pugna entre la energía vital y el factor patógeno. Se llama factor patógeno porque no siempre va a ser causal de una patología, pero pueden empezar a sumarse condiciones. Entonces diversos factores patógenos, por ejemplo, puede haber un frío que se suma a un viento, son dos factores que se combinan, por ejemplo, sumados a una debilidad interna, generan ese desequilibrio, entonces se hace más potente los factores patógenos y termina produciendo la enfermedad. Bien, esa invasión externa en este caso. Entonces vamos a tener factores patógenos que son externos y por otro lado vamos a tener factores patógenos que son internos. Dentro de los factores patógenos internos están, por ejemplo, los factores emocionales, que son, digamos, el plano psíquico. En la medicina china estudiamos plano físico, energético y mental. A veces se traduce como espiritual, como psíquico, ¿no? Tenemos esta relación entre la conciencia y el cuerpo que estamos habitando. El medio va a ser la energía, el medio por el cual estamos vinculando nuestra parte, nuestra alma con el cuerpo, si se quiere, o la parte psíquica con la parte física. Entonces, también hay factores patógenos que están en el plano psíquico que van a ser factores patógenos emocionales. ¿Qué pueden generar? Los factores patógenos emocionales pueden generar, por un lado, una fuga energética, ¿no? Es decir, una debilidad. Le puede haber pasado, casi seguro que a alguien le pasó alguna vez, tener, por ejemplo, alguna situación emocionalmente desbordante, puede ser un exceso de enojo, un exceso de tristeza, un exceso de miedo, etcétera, distintas emociones que terminan haciendo mella en la energía vital, nos terminan debilitando. Las emociones, cuando son en exceso, digamos, nos terminan debilitando. No significa que sean malas las emociones en sí, sino que como sistema de guía, las emociones nos indican más o menos por dónde tenemos que ir, es como nuestra brújula, ¿no? Pero cuando hay una emoción que es en exceso, puede generar una alteración a las funciones orgánicas. Entonces, por ejemplo, un ataque de hígado se dice puede estar
mediado por la emoción de la ira. Cuando uno está comiendo y tiene una emoción de enojo excesivo, de repente se pueden alterar las funciones del hígado, entonces se dice que el hígado se afecta por las emociones de la familia de la ira, la frustración, la rabia, los celos también, distintas emociones, todo lo que nos irrita un poco, la injusticia, etcétera, puede alterar el funcionamiento del órgano interno. Entonces hay toda una serie de manifestaciones externas que se relacionan con el órgano interno. Cuando hablamos de hígado no hablamos solamente del órgano físico, sino también de toda su esfera de influencia. Esto es un poco de lo que vimos en la primera parte, en el primer seminario. Pero la idea es que a través de las manifestaciones externas tenemos una imagen de lo que está sucediendo internamente. Entonces, yo sé que si una persona tiene, por ejemplo, la cara roja, los ojos enrojecidos, está todo tenso, bueno, probablemente haya una emoción de enojo ahí mediando, o quizá si se manifiesta en los ojos puede haber algún problema del hígado. Entonces hay una relación directa entre la emoción y el órgano. Y según la clasificación que habíamos estudiado de 5 elementos, sabemos que, por ejemplo, la tristeza debilita a los pulmones, o la pena, la melancolía, el duelo. Tenemos también, por ejemplo, la preocupación, el exceso de trabajo intelectual o la desconfianza también puede manifestarse a veces como personas con algún tipo de trastorno obsesivo. Debilita la energía del elemento tierra, que sería vaso y estómago. También afecta un poco los procesos digestivos. Bien, tenemos también, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo, el susto puede afectar a los riñones. La función de los riñones, cuando decimos que afecta un órgano, afecta la función de ese órgano en particular. Entonces, en la medicina china sabemos que hay funciones asociadas a cada órgano y cuando vemos que esa función está alterada podemos pensar que el órgano está alterado. Por ejemplo, en el caso del miedo los riñones dominan lo que es control de esfínter. Por ejemplo, en los niños, cuando tienen un susto muy grande, pueden perder el control de esfínter. Entonces, ahí se ve directamente esta relación. El hígado era la familia de emociones de la ira, bueno, y en el caso del corazón es la ansiedad, también la euforia, o todo lo que nos genera estados de ánimo que estamos alterados a nivel anímico. Por ejemplo, el estrés también es una de las causas de la enfermedad. Entonces las emociones van a ser uno de los factores que de alguna manera alteran nuestro equilibrio interno cuando están en exceso, cuando no son resueltas. Se dice cuando la emoción, por ejemplo, de alguna manera se reprime, se queda estancada, genera un estancamiento interno y eso termina generando posteriormente como una suerte de calor interno, ¿no? Un estancamiento que se transforma en calor interno. Puede haber distintas manifestaciones. Entonces esos son los factores patógenos internos, principalmente son los emocionales, que muchas veces, si no siempre, muchas veces acompañan a el inicio de alguna patología. También tenemos factores patógenos, buenos días ahí a los que van llegando. También tenemos factores patógenos, se dice constitucionales, que es que cada persona viene con alguna condición previa, puede ser de debilidad, por ejemplo. Esto puede ser congénito, puede tener que ver con la crianza, a veces con el estilo de vida. En los primeros años termina definiendo la constitución del paciente, es decir, vamos a tener pacientes con una constitución fuerte, por ejemplo, y vamos a tener pacientes con una constitución más débil, que van a ser quizá más propensos a la enfermedad. Eso puede venir también de factores heredados, lo que es el chi prenatal o heredado, que tiene que ver con la concepción y la gestación y la primera infancia, podríamos pensar, que es lo que constituye nuestra energía de inicio, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que van a tener tendencia a enfermedades frecuentes y otros que no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay factores que van cambiando las condiciones frente a las cuales estamos nosotros desenvolviéndonos en la vida. Entonces vamos a tener debilidad constitucional, puede ser un factor patógeno que haga más fácil o que sea más posible que la persona tenga enfermedades frecuentes, ¿no? Tenemos también enfermedades crónicas y prolongadas, también debilitan la energía del organismo. Entonces también quienes han padecido o padecen de enfermedades crónicas o han padecido enfermedades graves quedan de alguna manera debilitados, entonces están más débiles frente a la invasión de factores externos, ¿no? Eso lo vemos también como una causa de la enfermedad posible. También existen lo que serían los factores epidémicos. Esto aprendimos mucho nosotros durante la pandemia. Y acá es muy interesante porque ahí sí se pone
en evidencia esto de que si bien hay factores patógenos que son epidémicos, que pueden tener que ver con distintas condiciones, pueden ser más preponderantes en lugares donde no hay condiciones de higiene, en lugares de hacinamiento o lugares donde hay mucha interacción entre personas de distintas regiones, por ejemplo aeropuertos, ¿no? De repente hay un intercambio ahí de factores patógenos, sobre todo a través de las vías aéreas, que es muy probable, puede venir a veces de la alimentación, es decir, de distintos lugares. Lo que vemos es que frente a un factor patógeno preponderante, que puede ser una epidemia, puede ser una intoxicación por alimentos, puede ser, por ejemplo, un cambio climático muy severo, ¿no? No todas las personas se enferman. Algunos resisten, la adversidad es externa y otras personas se ven afectadas. ¿Por qué? Porque su energía vital no está en las mismas condiciones para luchar contra ese factor patógeno. Entonces vamos a tener una energía defensiva, que es el Wei Qi, que es el que se encarga de prevenir la invasión. Y una vez que el patógeno invade, hay toda una teoría en la medicina china de la invasión de los factores patógenos desde el exterior hacia el interior. Va a ir generando distintos síntomas a medida que va penetrando al interior. Pero básicamente, en la medida que la energía vital es suficiente, va a ir expulsando o mantener afuera, es decir, la persona no se enferma, ¿no? Nosotros conocemos personas que son muy resistentes a la enfermedad, a factores de frío, calor, etc. Entonces no se enferman, mientras que otros son más susceptibles. Y eso va a tener que ver con la constitución. Hablamos de constitución, hablamos de todas esas condiciones previas. Y luego tenemos los factores patógenos emocionales que pueden debilitarnos, o sea, quitarnos energía, generar un desequilibrio y facilitar el ingreso o la invasión de algún factor patógeno, y también la fuerza que tenga el patógeno externo. De los patógenos externos podemos hablar, por ejemplo, los climáticos. Tenemos a lo largo del año un cambio, no importa en qué hemisferio estén, van a estar experimentando, en la mayoría de los lugares van a tener las estaciones, ¿no? Hay algunos lugares donde es más estable a lo largo del año, pero piensen en, por ejemplo, hay una temporada cálida donde abunda el calor. El calor puede ser cuando es en exceso, puede generar sus manifestaciones, puede llegar a ser una causa de desequilibrio. ¿Qué va a causar el calor? Por ejemplo, va a causar deshidratación, puede llegar a causar sequedad, va a causar signos que tienen que ver con este exceso de yang. Y ahí, si empezamos a clasificar los factores patógenos, podemos pensar que el calor va a generar exceso de yang en el organismo. Bien, distinto del frío, que lo podríamos clasificar como un factor patógeno yin. El frío va a causar condensación, por ejemplo, va a causar una manifestación de frío a la palpación, va a causar, por ejemplo, síntomas que tienen que ver más con secreciones más acuosas, por ejemplo, una rinitis. Por ejemplo, el frío va a causar un estancamiento, una constricción, va a detener o ralentizar el movimiento o la actividad de algunos sistemas. Entonces vamos a tener manifestaciones asociadas con el frío. Por ejemplo, la palidez es un signo que podríamos asociar con el frío. Y por otro lado, el enrojecimiento, que lo podemos ver a veces en la cara, por ejemplo, podemos asociarlo con el calor. Ese calor, como les digo, puede ser externo o haber penetrado en el interior. Cuando hay calor en el interior, como por ejemplo puede ser una fiebre, también se va a manifestar con temperatura más elevada y con enrojecimiento. Entonces ahí ya tenemos frío y calor como dos factores patógenos fáciles de identificar. En invierno va a ser más preponderante el frío. Tiende a afectar, por ejemplo, la zona lumbar, la zona del sacro, la zona de las piernas, las rodillas. Muchas personas sufren más del frío, por ejemplo. Y en la teoría de la medicina china, lo interesante es que los factores patógenos penetran el organismo y de alguna manera se dice que se retienen o quedan alojados en el organismo. Entonces, personas que puedan llegar a tener una invasión de frío patógeno que, pasado la exposición a ese factor patógeno, todavía manifiestan el síntoma, y uno palpa en la zona, palpa una articulación adolorida y se siente frío al tacto, por ejemplo. Es decir, el efecto de ese factor patógeno permanece. Tenemos, por ejemplo, el factor patógeno frío, bueno, tiende a afectar más la zona baja del cuerpo, de la cintura para abajo, podríamos decir, y a generar condensación. El factor patógeno, el calor, tiende a afectar más de la zona más superior, o sea, tienen diferencias por sus movimientos, su naturaleza en el factor patógeno. El viento también es un factor patógeno que se combina con cualquiera de los dos también. El viento se puede combinar con el frío o con el calor. Ahí estábamos hablando en la previa, en la región patagónica, en la Argentina, por ejemplo, prepondera mucho el viento frío.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el viento? Dispersa la energía. Nuestro campo energético externo también sería como una primera línea de defensa frente a esa invasión de factores patógenos. El viento la tiende a barrer o a dispersar. Entonces, personas que están expuestas frente a una corriente de viento de forma muy frecuente, es como que si su energía defensiva estuviera siendo barrida permanentemente y puede favorecer la invasión luego del frío, ¿no? O el calor. En todo caso, acá tenemos en Mendoza, por ejemplo, hay un viento que se llama viento sonda, que es un viento caliente, muy característico de esta zona. Entonces, cada área, cada región va a tener su factor climático predominante. ¿Qué es lo que va a causar el viento? Tiende a afectar, por ejemplo, toda lo que es la zona alta de la espalda, tiende a afectar la cabeza, el cuello, la nuca, los ojos, también las vías aéreas superiores, las puede afectar el viento, y va a tener características como factor patógeno, podríamos pensar que es más yang también, ¿no? Como naturaleza, va a afectar más la parte superior y se caracteriza por el movimiento con lo que serían manifestaciones que son erráticas, que no son permanentes. Son ese tipo de dolores, por ejemplo, en todo lo que son los síndromes de dolor en la medicina china. El dolor caracterizado por el viento patógeno es un dolor móvil, que no está fijo. Un día duele una parte, otro día duele otra zona. A medida que lo voy como siguiendo, el patógeno se va moviendo también. El viento está asociado también con el elemento madera, entonces tiende a afectar mucho los tendones, generando contracturas principalmente, también los que son los ojos. Entonces vamos a ver cómo cada factor patógeno va a tender a afectar con mayor medida alguna área en particular. Bien, tenemos también, por ejemplo, la humedad, puede ser un factor patógeno. Esto lo vemos a veces, sobre todo en personas que están expuestas a climas húmedos, puede ser por su trabajo o por el área en la que estén viviendo también. La humedad también es un factor patógeno. Si lo comparamos como yin y yang, sería más yin, bien, tiende a generar hinchazón, tiende a generar, por ejemplo, estancamiento, y a veces puede haber una humedad interna y una humedad externa. Y muchas veces los cambios climáticos externos, por ejemplo, si nosotros venimos de una serie de días soleados, ¿no? Sin humedad externa, y de repente entra un frente frío, está todo nublado de repente, vamos a notar quizá que hay un cambio en el organismo. Hay una suerte de equilibrio permanente que tenemos entre nuestro organismo y el exterior, y aunque estemos adentro de un espacio acondicionado, vamos a notar quizá que hay síntomas como la pesadez. A lo mejor nos cuesta más ese día levantarnos. Es como común decir, bueno, día de lluvia, la gente no quiere levantarse de la cama y quiere, como algo más romántico, decir, bueno, me quedo mirando la lluvia por la ventana. Bueno, eso tiene una explicación energética. En la medicina china la humedad genera pesadez. Entonces tiende a generar acumulación, tiende a generar hinchazón, pesadez, como si de repente el cuerpo humano también se sintiera ligeramente más pesado. Piénsenlo, internamente la humedad interna puede ser, por ejemplo, un edema, ¿no? O puede ser un exceso de secreciones a nivel de todas las membranas mucosas internas. Se puede generar de repente una condensación de esa humedad, que es como una etapa más avanzada, y aparecer una flema. En la medicina china se habla, por ejemplo, de la flema visible, que es la que uno expectora, la que sale de las membranas mucosas y se puede ver. Y hay una flema invisible, que es la que está presente en distintos lugares, que a veces se puede palpar y aparecen de repente formación de como estancamientos o acumulaciones en distintos sistemas. Puede haber, por ejemplo, en el sistema linfático alguna acumulación, puede haber aparición de quistes o toda acumulación extraña adentro del cuerpo, se considera la flema. Flema es exclusivamente un factor patógeno interno asociado a la humedad, pero es como una suerte de condensación de esa humedad. Dentro de lo que es la circulación energética, tenemos circulación de chi, sangre y fluidos orgánicos. Cuando se altera la circulación de esos fluidos orgánicos internos, aparece, por ejemplo, un exceso de humedad que se puede transformar en flema y una acumulación como un tejido anormal que se empieza a acumular en una zona. Entonces eso sería un factor patógeno interno. Y así como tenemos la humedad, que podríamos clasificarla también como un factor patógeno más yin en cierto sentido, tenemos la sequedad, que es difícil de identificar la sequedad como algo sustancial, es más bien la falta de humedad si se quiere, pero la sequedad, las personas que viven en climas muy secos, en climas muy áridos, sí lo experimentan como un factor patógeno también, porque así como el cuerpo está en equilibrio con el ambiente,
si estamos en un ambiente que es demasiado seco o de repente estamos en una temporada seca, como puede ser el otoño, se considera una temporada seca, podemos empezar a ver cómo ese factor patógeno empieza a alterar distintas funciones. Puede alterar principalmente la piel y las membranas mucosas internas también, los pulmones y los intestinos. Todo lo que se corresponde con elemento metal se afecta por la sequedad. Es decir, el elemento metal tiene que ver con el equilibrio entre la humedad y la sequedad, más afectado por la sequedad. A nivel de la teoría de los 5 elementos, pulmón e intestino grueso se afectan mucho por la sequedad, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el factor patógeno entraría por las vías aéreas, porque estamos perdiendo constantemente humedad a través de la respiración, y si el ambiente es muy seco termina generando una sequedad interna que tenemos que reponer, obviamente, con el consumo de líquidos. Pero les puede llegar a pasar. A veces también la sequedad la tenemos quienes trabajan con objetos con mucho polvo. El polvo, por ejemplo, absorbe la humedad y nos genera sequedad en la piel, por ejemplo. Puede ser ese un factor patógeno que tenemos que tener en cuenta. Hay personas que experimentan durante la temporada del otoño y el invierno, por ejemplo, muchos problemas de la piel, que la piel está permanentemente expuesta también al ambiente, pueden llegar a tener este tipo de patologías, y también las vías aéreas. Entonces tenemos la sequedad de la humedad como una dualidad. La humedad afecta a nivel interno, afecta más a lo que es vaso-estómago, que tiene que ver con los procesos digestivos también y la capacidad de transporte y transformación. No solamente a nivel de la parte digestiva orgánica, sino también a nivel de la parte psíquica, la dimensión psíquica. Tenemos, por ejemplo, una humedad externa que nos debilite nuestro órgano vaso. Sabemos que la parte psíquica que se corresponde con el vaso es la parte del intelecto. Podríamos llegar a pensar que a veces cuando hay una invasión de humedad, quizás los procesos cognitivos estén un poco complicados, estén un poco como esa sensación de pesadez o embotamiento mental que uno puede llegar a sentir a veces, también puede tener que ver a veces o verse afectado por factores climáticos externos desde el punto de vista de la medicina china. Estamos haciendo una correlación, ¿bien? Entonces, humedad, sequedad, frío, calor y el viento serían los principales. Internamente está la flema interna, que a veces puede provenir de una mala alimentación. Recuerden, si uno consume exceso de alimentos fríos, por ejemplo, o grasosos, que el cuerpo no alcanza a metabolizar bien y se empieza a generar un estancamiento interno, un exceso de una alimentación fría. Pueden ser lácteos, pueden ser grasas, pueden ser exceso de harinas, etcétera, todo lo que genera mucha retención de humedad. Esa humedad interna empieza a acumularse como factor patógeno yin, empieza a generar un exceso de yin en el interior. Podemos tener una acumulación, un aumento de peso, por ejemplo, porque no estamos procesando, metabolizando lo que estamos consumiendo. Bien, entonces la flema es un factor patógeno interno que puede venir de una mala alimentación principalmente, o de la incapacidad de los sistemas orgánicos de transportar y transformar esas sustancias. Como otro factor patógeno interno puede ser a veces el estancamiento de sangre, que puede ser secundario a ya sea un trauma, un golpe que produzca una herida interna y queda una sangre estancada en una zona. A veces, muchas veces, por ejemplo, personas que han tenido algún tipo de accidente, pasado los años, pasado el tiempo, esa sangre que está por fuera del sistema circulatorio queda estancada en el organismo y nunca termina de resolverse. Puede generar manifestaciones de tipo de dolor, por ejemplo, un dolor más bien como punzante, un malestar o una pesadez en las áreas donde está esa sangre estancada. A veces puede quedar estancamiento de sangre luego de un parto, por ejemplo. Puede quedar estancamiento de sangre después de una cirugía. Distintas situaciones en las que la sangre se sale de sus vías naturales, queda estancada, y si no se resuelve, empieza a generar manifestaciones propias, o puede ser secundaria el estancamiento de sangre también a una deficiencia en el sistema circulatorio, que sería una deficiencia ya sea en el retorno venoso o en el chi del corazón. También el golpe, los golpes, por ejemplo, los traumas, generan un estancamiento de chi, que no es un factor patógeno en sí, pero puede generar síntomas de estancamiento por un golpe también. Y yo creo que ahí ya hemos visto a todos los factores patógenos que nos quedan. Está, por ejemplo, bueno, la intoxicación por alimentos es un factor patógeno que puede llegar a venir, o distintos factores como pueden ser parásitos. A veces puede haber picaduras de insectos o de ponzoñosos, animales ponzoñosos también pueden llegar a ser factores patógenos que van a generar
una alteración en el organismo y, como siempre les decía, va a haber una pugna entre la energía vital y la energía patógena. Constitución fuerte, buena resistencia a la enfermedad, el cuerpo se repone frente a ese factor patógeno o se recupera más rápido, o sea, no es tan grave. Una constitución más débil penetra el factor patógeno, ya sea por una debilidad congénita, por una fuga emocional o por distintos factores, penetra y se instala la enfermedad. Entonces, dentro de las causas de la enfermedad siempre tenemos que tratar de entender cuáles son las cosas que nos afectan y tratar de identificar si hay factores externos, si hay factores internos, cuáles son. Por ejemplo, el estrés, ¿no? El exceso de trabajo, el agotamiento puede ser una causa. A veces la debilidad también tiene que ver con la edad. Hay un agotamiento natural de la energía vital a lo largo de los años, entonces la resistencia a la enfermedad o al factor patógeno externo que uno tiene a los 20 no es lo mismo a los 40 que a los 60 que a los 80 años. O sea, a medida que mi energía vital va disminuyendo, voy haciéndome más susceptible a la alteración por parte de patógenos externos y tengo que tener más cuidado, si se quiere. Bien. Entonces eso sería un poco la presentación. Por ahí si me queda alguno sin mencionar, bueno, puede ser. Esto es como una suerte de síntesis. Recuerden, este como módulo es parte de la formación en bases teóricas de la medicina china, el segundo módulo de fundamentos, estamos estudiando. Ahora vamos a hacer una pausa, pero primero quería saber si hay preguntas sobre esto que hemos estado exponiendo. Tenemos unos minutos ahí para preguntas. Y recuerden que estamos dentro de lo que es la formación en bases teóricas de la medicina china. Materia Fundamentos de Medicina China es la segunda parte. Ese es el contexto ahí para los que llegaron tarde. Les recuerdo bien de qué se trata esto que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esto que hemos visto, de factores patógenos, pueden, o causas de la enfermedad, pueden llegar a preguntar también. Es interesante para mí, lo interesante de estudiar esto no es solamente quizá para las personas que sean terapeutas o que se dedican o están en el sistema de salud, sino que también entender esto nos puede ayudar a ordenarnos y a hacer una regulación de los hábitos también. Eso es, me parece muy valioso a la hora de prevenir. Digamos, la función de prevención tiene que ver con qué tan bien informado estoy y sobre todo poder entender esto quizá quienes han, bueno, en mi caso yo lo he visto sobre todo en la regulación de los propios hábitos, pero también cuando uno tiene personas a cargo, como por ejemplo hijos, saber identificar las causas y poder prevenir antes de que se manifieste la enfermedad, ¿no? Poder estar atento a, por ejemplo, cómo puedo modificar la alimentación, por ejemplo. A medida que van cambiando las estaciones, a medida que va cambiando el factor patógeno predominante para prevenir la aparición de alguna enfermedad, eso es algo natural. Bien. Sí, para poder acceder al material después se comunican conmigo, está, digamos, todo lo que es la formación, ahí me estaban preguntando, la formación en bases teóricas está disponible para que la vean, son unas 4 horas de clases de este segundo módulo con todos los apuntes y la bibliografía. Bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa acá y después continuamos con la siguiente parte